complicación que hemos visto, que nos ha contado Javier, de esos larguísimos procesos que conlleva un planeamiento urbanístico, de esa atención a esa plétora de informes sectoriales que algunos te resultan hasta francamente kafkianos, ¿no? Sobre el informe sobre el tren que no tengo, informe sobre la influencia sobre el euskaldún, sobre la población euskaldún que debo tener. O sea, el urbanismo bueno probablemente no está pendiente de hacerse bueno o malo, sino de justificar, que nos pasa también en los proyectos muchas veces, no tanto del proyecto, sino de la justificación de que eso que proyectas, eso que pretendes hacer para atender a una necesidad de un pueblo, una necesidad de una comunidad de propietarios, sino de que hay alguna ley que se te ha olvidado justificar que cumples, que probablemente no vas en contra de ella expresamente. Desde luego no has tenido la intención de euskaldunizar el pueblo de Lekeitio a base de hacerle un planeamiento. Pero a mí no me había pasado por la imaginación que el hecho de que pudieras tener más viviendas provocaría que viniera población que deseuskaldunizara un pueblo. Hasta el mismo concepto me resulta contradictorio con lo que puede ser un indicador o un factor de buen urbanismo. Y con el procedimiento que nos contaba Amparo de cómo obligar a que la gente asuma de la propiedad no solo los derechos, sino también los deberes que conlleva ese deber social de la propiedad y de que las viviendas sean sitios donde efectivamente la gente vive, pues se acaban convirtiendo en procesos administrativamente costosísimos, muy difíciles dentro de los ayuntamientos, en los que parece que hay que cargar a la administración y estatalizar todo en vez de dar simplemente los cauces, digamos, más simples para que la propia sociedad se nutra de lo que necesita o se surta de las viviendas que necesita. El hecho de que las viviendas baratas ya no sean negocio, por ejemplo, y que parezca que solo a base de protección pública pueden desarrollarse viviendas accesibles. Pero bueno, el paso del tiempo o nuestra torpeza quizás nos ha ido abocando a problemas que no sé si son propios de una sociedad sana. Bueno, yo creo que no voy a decir nada que no pensemos todos, pero también. Este es el que funciona. Que graba. Ah, perdón. Pero la verdad es que sí, en los últimos años parece que el planeamiento tiene que recoger todas las expectativas sociopolíticas, económicas y de todo tipo, tienen que estar recogidas en el planeamiento, cuando el planeamiento siempre ha sido un documento urbanístico que sirve para lo que sirve. Pero todas las administraciones sectoriales y todas las legislaciones sectoriales, quieren volcar sobre el planeamiento sus exigencias hasta el punto de que estamos viendo, tú acabas de decir ahora mismo y tú lo estabas contando, exigencias que parecen un poco absurdas en el propio planeamiento, que sí que es verdad que efectivamente si estamos queriendo proteger un idioma, pues el hecho de que vengan otras personas masivamente pueden perturbar esa protección a la comunicación en este idioma, pero realmente eso tiene algo que ver con el planeamiento. ¿De verdad lo tenemos que regular a través del plan? No pasa nada que lo regulemos a través del plan, lo único que pasa es que este plan se retrasa porque hay que pedir 200.000 informes y hasta que la administración correspondiente no emite el informe no pasa a la siguiente fase y al final yo no sé si este plan de 14 años es una excepción, pero en la Comunidad Valenciana es la norma. La norma es que en menos de 10 años no va a salir un plan general, no sale ninguno. Eso es lo normal. Entonces, claro, al final empiezas con unas expectativas y cuando se aprueba ese plan general no tiene nada que ver. Y no te digo nada si encima ese plan se judicializa, porque 5 años después anulamos el plan entero porque faltaba el informe
correspondiente de impacto de género, por ejemplo, que aquí, vamos, me he quedado maravillada de lo bien que lo habéis plasmado en este plan, pero allí los impactos de género, los impactos, todos estos estudios que nos piden ahora, luego nadie los valora. Es que nadie mira si eso está de verdad volcado en el planeamiento. Es un papelito que tienes que hacer para cubrir el expediente, lo cual es lamentable. Pero bueno, allí nos estamos planteando numerosas mesas redondas, numerosas opciones de cambios legislativos para ver cómo solucionamos el tema de que el planeamiento se termine antes, el procedimiento. Y no conseguimos llegar a nada. Yo en la última que estuvimos, que estábamos hablando de los municipios muy pequeños, que es más dramático, también es el caso que tengas que estar 10 años para un plan general que tiene unas expectativas como si fueras un plan general que tienes 1 millón de habitantes, no tiene sentido. Y yo llegué a decir, oye, inventémonos otra figura que no se llame plan general y vamos a inventarnos algo que no tenga nada que ver con lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Seamos ingeniosos y hagamos otra cosa, porque con el método que tenemos ahora, pues no sale. Vamos a lo que vamos. Bueno, nada más. Sí, no, yo añadir, totalmente de acuerdo, añadir que yo creo, por lo menos mi experiencia ha sido que quizá por incompetencia, voy a ser claro, todo el mundo ha ido como descargando, no solo el plan general, el plano, es como el saco roto o el cajón desastre en el que todo el plan general, y dices, oye, que el plan general era un documento urbanístico, recuerdo, que en el fondo está al servicio de unas políticas económicas, de unas políticas de vivienda, de unas políticas de muchas cosas, ¿no? Pero es el instrumento urbanístico. Yo creo que por absoluto desconocimiento parece que como el plan general entra y soluciona todo, ¿no? Yo personalmente es uno de los mayores errores que distintas administraciones, distintos entes han ido encontrando ahí como el coladero para evitar en el fondo sacar ellos mismos o hacer ellos mismos sus propias estrategias y políticas de lo que sea, me da igual que de género, de lengua, de lo que sea. Entonces el plan general de repente tiene que solucionar todo y dices, pues no, yo creo que mi documento de plan general es lo que es un documento estructural, es una hoja de ruta para el municipio, hay que pensar bien si queremos actividades económicas, si queremos residencias, si no, dónde, cuándo, pero yo lo que hago es trasladarlo al territorio y ese es mi cometido, que ese es uno de los principales errores en los que hemos caído, sobre todo a partir de la burbuja inmobiliaria. Yo siempre digo que creo que nos hemos escudado más de una década, ya 15 años quindenio, en que el plan general lo arreglará, lo solucionará, el planeamiento y en el fondo luego realmente no hay ni gente que sepa cómo se hace el planeamiento, porque ya no tenemos ni gente formada para hacer el planeamiento, no hay relevo generacional, que es una también de mis críticas más habituales. Teníamos que hablar de renovación, de regeneración urbana. Yo hice una tesis en la que me quedó bastante claro que antes el urbanismo iba por décadas. Desarrollista, estructuralista, de vuelta a la mirada de la ciudad, de la imagen de la ciudad. Pues en el caso de Bilbao, que analizaba yo, de repente el Guggenheim te soluciona un planeamiento sin querer y te pone en órbita una ciudad. Nos tocaba, y los venimos hablando desde hace 15 años, la década estirada de la renovación y la regeneración urbana. Y personalmente, yo creo que no hemos hecho nada. Aprovecho los foros públicos para hablar de Vitoria, que Vitoria lleva unos años analizando sus barrios, declarando áreas degradadas, que es una figura que existe en la legislación vasca, identificando retales de ciudades como un queso gruyère degradadas y planteándose que hay que meter el dinero y los fondos NECST se van a dirigir se pretenden dirigir a esas bolsas. Bueno, pues hay una estrategia, ha habido ha conllevado una preparación. Zaragoza también es modélica, habréis oído a Juan Rubio del Val, pero el resto de ciudades, yo creo que estamos todo el día en foros, en guías, y sin embargo, joder, qué envidia aquellos de los 60 que, bien o mal, creían en el desarrollismo, en la ciudad, ¿no? y iban sacando y produciendo.
bueno, ahora mismo ya no es el arquitecto el que manda, ya somos más, tenemos equipos enriquecidos, ya no solo prima el diseño, priman otras cuestiones, pero somos incapaces de sacar nada, o casi incapaces de sacar nada. No sé, bueno, a mí tengo una sensación de cierta frustración porque todo lo diríamos al plan general y no, hay que hacer otro tipo de proyectos estratégicos en paralelo y de políticas de intervención sobre la ciudad consolidada. Y es que no hemos sabido, lo primero, adaptar nuestro marco legislativo a intervenir en la ciudad consolidada. Tenemos, por ejemplo, en el País Vasco una ley del suelo aprobada en 2006, que es la mejor ley que se hizo al final de todas, porque no tenemos ley, fue la mejor de todas, pero fue la última ideada en periodo desarrollista. O sea, al final, suelo urbanizable, 75% de vivienda protegida, pero si ya no clasifico suelo urbanizable. Entonces, bueno, pues desde ese momento ha habido ahí un punto de inflexión en el que yo creo que tampoco se ha sabido reaccionar y darle la vuelta a la tortilla, desde mi punto de vista. Lequetio lo que hizo en este periodo, por ejemplo, no lo enseñaba, pero en paralelo, y nos lo encargaron a nosotros, fue declarar un barrio de antiguas casas de pescadores del Instituto Social de la Marina, declarar área degradada y conseguir mucha financiación pública para urbanizarlo, para decentarlo, para que pusieran ascensores, SATES, etcétera, etcétera. Pero son ejemplos que ves en muy pocos municipios, sobre todo es la visión integral de lo que es la regeneración urbana. No quedarse en rehabilitar edificios, en meterles SATES, que está muy bien, pero ¿cuáles? Regeneración para mí es algo mucho más rico, que yo creo que en el fondo no llevamos 15 años en que no nos ha pegado el aire, honestamente, salvo honrosas excepciones, pero bueno, no sé si lo compartís o no. Sí, yo creo que estamos todos en la misma onda. Comparto también el hecho que puede ser relevante de aquí a poco, que no hay relevo generacional, ni en vuestra especialidad técnica, y en jurídica menos todavía. Allí hubo un momento en la comunidad autónoma, antes del estallido de la burbuja, que el boom era que todo el mundo sabía urbanismo, todo el mundo estaba haciendo másteres de urbanismo y tenía mucho interés en este tema, pero ahora mismo hay cero interés y no hay relevo generacional para nada, ni en los técnicos ni en los jurídicos. Y al final es relevante porque estamos haciendo unos documentos muy complejos y luego a la hora de gestionar estos documentos de planeamiento hace falta cierta especialidad, porque si no hay forma de sacarlos adelante. Puede quedar muy bonito sobre el papel, pero si luego no se puede gestionar, mal vamos, y no hay relevo. Así que si podéis hacer, ¿cómo se dice? Anda. Exacto. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Me da pena porque me da la sensación que eso no podríamos repetirlo aquí. Yo creo que eso es el resultado del estudio Archicubi, pero también de la legislación francesa y la apuesta decidida de un ayuntamiento. Yo creo que aquí eso sería imposible. Tenemos una tradición humanística en la que todo se decide por la iniciativa privada. Sí, el ayuntamiento pinta, escribe, llega incluso a decidir qué es de interés general y qué no, pero al final esas determinaciones se llevan a la realidad si hay una iniciativa privada que lo termina desarrollando. Entonces, falta iniciativa pública. Lo que nos ha explicado Amparo no deja de ser un primer paso, pero incluso tenéis dubitativa de cuál va a ser el resultado, ¿no? Entonces, yo creo que falta una decidida apuesta pública por todo esto, por la ciudad construida, por la rehabilitación, y pensar que ese modelo de éxito que ha sido Gagarin, en mi opinión, no podríamos desarrollarlo aquí. Es algo que tenemos que cambiar como sea. No podemos cambiar la tradición urbanística, pero algo tenemos que hacer. Que ahora mismo estamos, creo en mi opinión, el planeamiento está vendido a la iniciativa privada. Eso es un poco la tradición española también. A mí me preocupa más el hecho de que no reconozcamos el mérito o a veces lo reconozcamos a trabajos de urbanismo, a un trabajo cotidiano que es poco lucido,
que tiene un resultado casi siempre incierto, que nunca es tampoco apreciado ni se reconoce en muchos foros públicos, pero que hacen muchos compañeros en pequeños o grandes municipios y que hacen día a día y que tienen un esfuerzo sostenido porque la ciudad sea mejor y el espacio urbano sea mejor. Yo sí que creo que esos 15 años que ha sido un poco travesía del desierto, que ha sido una crisis económica que después ha seguido en una pandemia, que después ha seguido en una guerra en Europa que nadie imaginaba, nos ha dejado en un sitio de estos en los que solo te lo puedes tomar como un reto. O sea, de aquí solo podemos salir hacia adelante aportando todos un esfuerzo, y yo creo que el esfuerzo que se ha visto en un planeamiento como el tuyo, que a pesar de ser 14 años después has visto que luego cuando se ha querido, cuando ha habido una coincidencia de una voluntad municipal clara, en 3 años y medio o incluso en 4 con un pequeño tropezón ha podido salir adelante en las experiencias que Amparo ha compartido de que esas cosas, a pesar de que sean muy difíciles, pues se hace un esfuerzo didáctico porque la gente vayamos contando con esas herramientas que son clásicas, ¿no? Que estaban desde la ley del 56 y que nunca parece que ha habido o coraje político o convicción suficiente de que intervenir sobre la ciudad existente es lo necesario. Yo diría que sí que ahora, estos 15 años y esta situación tan difícil o tan llena de incertidumbre que tenemos, sí que nos aboca a que intervengamos en nuestra ciudad con ese otro trabajo más cotidiano, más normal, más urbanístico, sin tanta pretensión de que un plan general sea omnicomprensivo ni de que sea la ciudad dibujada como de aquí hacia la eternidad, sino que sea un documento mucho más concreto, mucho más de los problemas reales de esa acera que termina y que obliga a expropiar para darle continuidad y para que sea funcional para los vecinos. Yo quiero cerrar el curso porque además hay un partido de España que alguno querréis ver, y me gustaría cerrar con un mensaje de optimismo y de este curso ha sido muy interesante. Yo he sentido perderme alguno de los días, pero me parece que todas las aportaciones quedan grabadas y seguro que irán recibiendo más visitas con el paso del tiempo. Y os emplazo para el próximo curso. El colegio, cada año hacemos el curso con la esperanza de que sea útil, de que sea práctico y de que sea un aliciente para la gente que trabaje más, que recuperemos esa actividad de los arquitectos en el urbanismo, tanto los que estamos en los municipios como los que están fuera, que se vuelva a hacer planeamiento, que se confíe en el planeamiento como una capacidad y una posibilidad de dibujar una ilusión para una ciudad futura y no para enfrentarnos a distopías como las que vemos en la otra exposición que tenemos en el colegio. Os agradezco mucho a todos los que habéis participado, a los ponentes de hoy, que me parece que os habéis completado estupendamente, y venga, dándonos un mensaje positivo. Primero. Pues no sé, yo ahora combino mi experiencia pasada, 15 años o lo que sea, trabajando en ERDU con el cargo de director de Planificación Urbana de Bilbao. Mi mensaje positivo, que hay que atreverse, que antes se atrevían más. Yo entraba a Bilbao entre otros motivos porque la ciudad se atreve. La ciudad se ha metido a regenerar un barrio que se llama el Peñascal, derribando 300 viviendas. Y en eso estoy ahora. 300 viviendas con 200 y pico realojos. La ciudad se atreve a hacer una isla ahora que proyectó Zaha Hadid, pero se atreve a apostar por el conocimiento y pues se atreve a hacer cosas que darán sus frutos, pero igual que se atrevió a hacer un museo y que se atrevió a hacer otras propuestas. Estoy en una ciudad ahora dirigiendo la planificación urbana de una ciudad que lejos de vivir a la sombra del Guggenheim, sigue internamente, y dentro de 5 o 10 años lo veréis. Igual ya no estoy en el cargo, ¿no? Porque yo creo que hay que atreverse, y si te atreves, por A o por B las cosas salen. Se nos caen muchos proyectos, pero los que sobreviven, si no los has planteado nunca, entonces yo creo que hay que atreverse, hay que apostar,
creo que voy a conseguir, y eso es una intención mía y es una obsesión, se acabaron los concursos a precio, van a ser concursos de proyectos, licitaciones a precio, concursos de proyectos, para ahorrarnos 10.000 euros en una ordenación, pues concursos de proyectos que ganen la mejor propuesta y sin miedo, sin miedo. Para mí es el mensaje positivo que puedo lanzar, que hay que atreverse como se atrevieron, y el que tiene boca se equivoca, pero mejor hacer que no hacer nada, eso es. Bueno, yo por supuesto suscribo todo lo que has dicho y poco tengo que aportar de más. Yo creo en la gente, creo en las personas y hay gente muy capaz, muy profesional y que sabe hacer las cosas muy bien. Y yo creo que entre todos, pues con ánimo de tirar para adelante, de intentar arreglar las cosas que vemos que tiene algún problema, que es lo que estamos haciendo, y entre todos, pues yo creo que podemos mejorar. ¿No? Sí, a peor no vamos a ir, ¿no? Pues venga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por la organización de un curso magnífico, y para la próxima.